Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta linda mañana. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios y estamos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Un anciano no debe de ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Oremos, nuestro Padre y nuestro Dios. Una vez más, agradecidos contigo porque vamos a meditar en tu palabra. Tu palabra edifica, tu palabra exhorta, tu palabra anima, tu palabra restaura, tu palabra enseña, tu palabra nos da la dirección correcta. Y queremos rogarte, Dios, que en esta mañana se logre ese objetivo. Todo obstáculo que pueda haber, por favor, quítalo, porque queremos realmente lograr llenar nuestras vidas de tu palabra para poder actuar conforme a tu voluntad. Perdona, Dios, siempre las actitudes negativas que hay en nosotros, para que la relación contigo sea estrecha, que no haya división, sino que podamos estar conectados totalmente contigo. Ilumínanos, Dios, en esta mañana. Espíritu Santo, danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. La versión Nueva Traducción Viviente lo presenta, pero muy claro. Un anciano no debe de ser un nuevo creyente. Un anciano no debe de ser un nuevo creyente. Un obispo no puede ser un nuevo creyente. Un anciano no puede ser un nuevo creyente. Un pastor no puede ser un nuevo creyente. ¿Cuántos errores hemos cometido cuando nosotros vemos la necesidad de poner a un anciano o a un pastor o a un obispo? Miramos de que el hermano recién convertido es dinámico y está pendiente de todo y está en las reuniones, no falta en ninguna actividad. Inmediatamente la mentalidad humana es, él es el indicado. Miren ustedes que no falla, miren cómo lee su Biblia, y comenzamos nosotros a echarle toda clase de flores a un recién convertido. Ahora, ¿será la persona indicada para desempeñar la función de pastor? Él no está preparado para poder desarrollar esta función. Cuando estamos hablando del pastorado, del ancianato o del obispado, estamos hablando de algo muy delicado. Son los responsables de alimentar a la grey. Son los indicados para poder guiar a las ovejas. Ahora, pero si él está empezando su relación con Dios, está en la etapa que se llama niñez espiritual. Él necesita apoyo. No estaría a cargo de una tremenda responsabilidad. Es que desarrollar el papel de anciano o de obispo o de pastor es una tarea que Dios se lo ha encomendado a las personas que tienen todos los requisitos que ya les hemos hablado. Y un recién convertido, pues no los va a tener. Si era avaro, posiblemente en su etapa inicial sigue siendo avaro. Y va a tener un montón de problemas en su vida. Ahora,
y nosotros emocionados porque es muy activo, le asignamos esta tarea, en lugar de que sea una bendición, la palabra nos dice que no sea un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso. Imagínense, a cargo de un grupo de personas recién convertido, el que va a decir, ¿se dan cuenta? Yo soy bueno. Ahora, esta actitud la va a tener porque es un niño espiritual. Y cuando él caiga en ese problema del orgullo, de la vanagloria, ¿cómo va a hacer el trabajo? No va a ser nada bueno. ¿Saben cómo actúan los recién convertidos ya teniendo el cargo de pastor? Como dictadores. Mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y si la persona no lo hace muy bien, lo regañan. Ahora, esa no es la actitud de un pastor, según todo lo que nosotros hemos estudiado en los versículos anteriores. Tiene que tener paciencia, tiene que tener sabiduría, pero un recién convertido, por el cargo que le dieron, él va a creer que está encima de todos y que tiene el derecho hasta humillar a los demás cristianos. Por eso es de que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no se les ocurra dar ese cargo a un recién convertido. Tiene que tener características especiales el que desempeña el papel de pastor, de anciano, de obispo. Por eso es de que hay tantos problemas en las congregaciones, porque hemos asignado cargos a personas que realmente no llenan los requisitos. Cuando uno analiza la realidad de las congregaciones, uno se da cuenta de que es fatal todo lo que sucede. Número uno, no tiene conocimiento de la Biblia. ¿Qué es lo que va a enseñar? Pónganle cuidado ustedes. O sea, ustedes que si tienen la oportunidad de establecer ancianos, pastores u obispos en una congregación, ¿qué puede enseñar un recién convertido? Él nos sabe explicar la palabra. Hay que ser realistas. O sea, el papel y la función del pastorado no es solamente porque sea dinámico, no es solamente porque sepa hablar. Hay problemas serios dentro de una congregación y entonces él necesita saber tratar lo que se está viviendo. Pero si es recién convertido, va a tomar decisiones que van a destruir la iglesia. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si ponemos a un hombre para que desempeñe el papel de anciano, de obispo, de pastor, y él va a destruir la iglesia, Dios a nosotros nos va a pedir cuentas, porque fuimos nosotros que consideramos de que es la persona indicada. Pero ya la Biblia nos explica cuáles son los requisitos para que una persona desempeñe esta función. Tenemos que ver la obra de Dios como algo serio, delicado. Se nos ha confiado a nosotros. ¿Y qué cuentas vamos a dar? En el juicio final, ¿qué pasó, Mario? ¿Qué pasó, Pedro? Ah, señores, que yo pensé que era bueno, porque era dinámico, cantaba muy bien, tenía una voz tremenda. No nos dejemos llevar por las emociones. Tenemos que ser objetivos.
No podemos poner como anciano a una persona que tenga problemas de carácter, a una persona que sea agresiva, a una persona que nunca ha invertido tiempo para atender a su familia. Entonces, un recién convertido tiene mucho camino por recorrer y gloria a Dios si es dinámico, si es un hombre que realmente ha tomado la decisión, pero muy correctamente, convicción. Ahora hay que ayudarlo. Es bueno que podamos motivarlo para que en un futuro él anhele ser anciano, anhele el obispado, anhele el pastorado, pero jamás se nos ocurra ponerlo ya apenas unos meses y declararlo, oh hermanos, tenemos un nuevo anciano en la congregación, porque traería serios problemas a la iglesia y nosotros somos los responsables. La palabra de Dios lo está diciendo. Un recién convertido es presa fácil de Satanás. Satanás utilizaría a este recién convertido como anciano, como obispo, como pastor, para dañar la obra de Dios. Y nosotros tenemos que creerle a la palabra. Si la palabra de Dios está diciendo no pongas a un recién convertido, tenemos que ser radicales. No pongas a una persona que sea ávara, no lo pongamos. Una persona que sea impulsiva, agresiva, pleitista, no lo pongamos. No pongamos a una persona que tiene problemas en su hogar. Que los hijos no quieren ser cristianos. Entonces, ¿cómo va a poder guiar la iglesia? La palabra ha sido enfática, dice, si no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? ¿Cómo? No va a poderlo. O sea, si nosotros no nos convencemos de esto, entonces no le creemos a la palabra. La palabra de Dios está diciendo, una persona que va a desempeñar el papel de anciano, obispo o pastor, necesita estos requisitos. Ahora, si le hiciéramos caso a la palabra, evitaríamos muchos problemas. La iglesia sería una congregación fuerte, una congregación entregada, una congregación en crecimiento en todos los aspectos. Es bueno tener esa actitud de ayudar a los nuevos, correcto, pero jamás ponerlos como pastor en una congregación, obispos en una congregación o ancianos en una congregación. Hay palabras que utilizan algunos, o vamos a ponerlo como obrero en un campo blanco. Ni siquiera en un campo blanco podemos ponerlo como obrero. No queremos usar la palabra anciano, pero si desde el momento en que él va a ser el encargado de un grupo pequeño, no, la Biblia dice no se puede. Ahora, alguien que siempre le gusta refutar diría, pero entonces, ¿cuándo va a aprender? En su momento. O sea, recién convertido, usted cumpla con la palabra, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Enséñele cómo superar los problemas a nivel personal, a nivel familiar, en su trabajo, etcétera. Cuando usted vea el crecimiento, cuando usted considera de que esta persona ya llena los requisitos que la Biblia ha establecido, entonces ya puede usted pensar como un candidato, pero no de primas a primas. Él va a ser anciano. Lo único que va a hacer es
dañar la obra de Dios. Nosotros hemos sido llamados para bendecir la obra de Dios, para que la iglesia pueda desarrollar en todas las áreas, pero un recién convertido no va a poder hacer ese trabajo. El Espíritu Santo le está diciendo, ¿no le cree usted al Espíritu Santo? Pues cometa ese error y las consecuencias después no lamente. Cuando usted comprueba que la palabra es verdad y usted va a decir, me equivoqué, es demasiado tarde. Entonces, énfasis, nunca se le ocurra poner de anciano, obispo o pastor a un recién convertido, porque la función es delicada, es especial y solamente se le ha sido asignada a la persona que llena los requisitos. Muchos de los que estamos desempeñando el papel de siervos, que están desempeñando el papel de ancianos, obispos o de pastores, no llenamos los requisitos. Hay requisitos que enfatizan algunos, que sea marido de una sola mujer. Pero hay otros requisitos que también son fundamentales. Y ya explicamos que cuando dice marido de una sola mujer, se está refiriendo a fiel. Pero hemos asignado la tarea de anciano o obispo a hombres mentirosos, hombres que aman el dinero. Nos hemos equivocado, pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de rectificar. Piense muy bien usted y yo cuando vamos a asignar una tarea. Jamás pongamos como anciano u obispo o pastor a una persona recién convertida. Porque miren lo que dice la palabra, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. O sea, cometeríamos un gran error, porque en lugar de ayudar al hermano a que permanezca fiel para la gloria de Dios, al no ser sensatos para elegirlo, vamos a dañar su vida espiritual. El diablo va a tomar control de él, va a dañar a la iglesia y se va a dañar a sí mismo. Entonces la pregunta es, ¿dónde va a quedar aquel hermano dinámico, aquel hermano que nunca fallaba, que estudiaba la Biblia, etcétera, etcétera? Ya no va a estar. ¿Y quién es el responsable? Usted, que está nombrando a personas recién convertidas para que desempeñen papeles muy delicados. Él puede ser un buen cristiano y él puede crecer, pero jamás desempeñar el papel de anciano, obispo o pastor. La palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios es bien clara. Versículo 7. Además, la gente que no es de la iglesia debe de hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Errores fatales que hemos cometido muchos. Nombrar a una persona que tiene una mala imagen del vecindario, mala imagen donde trabaja, mala imagen de donde él vive. Ahora, si nombramos anciano a una persona que toda la gente le dice, no, hombre, ese es mentiroso, ese es mujeriego, ese hombre le fascina hacer trampa. Ahora,
Cuando nosotros visitamos los hogares y les hablamos del Evangelio, ya hay una muralla. La gente no va a querer oír el Evangelio, porque dice, ¿qué voy a ir a aprender yo a ese grupo? Si el pastor es mentiroso, es ladrón, es tramposo, es bueno, y sacan toda la listita. En lugar de traer bendición a la iglesia, estamos dañando a la iglesia por no saber seleccionar a un anciano. O sea, seleccionar a un anciano es delicado, muy delicado. Ahora, hay otro extremo. Yo creo que usted también lo ha observado. Muchas personas dicen, no vamos a nombrar ancianos, no vamos a nombrar obispos, no vamos a nombrar pastores, porque nadie llena los requisitos. Y nunca nombran a nada, a nadie. Pero los que están dirigiendo la iglesia son los que supuestamente no llenan los requisitos. O sea, esa es una contradicción. Si yo creo de que Mario Racancó no puede ser anciano, ¿por qué en la congregación está tomando decisiones? Y usted, que dice que no llena los requisitos para ser anciano u obispo, ¿por qué está en el grupo que dirige? Actualmente hay organizaciones antibíblicas, le llaman el grupo de dirigentes. Y lo que hacen es reunir a todos los varones y entre todos los varones que no llenan los requisitos para ser anciano, dirigen la iglesia. Por eso es que las iglesias no están en una buena dirección, porque no están sujetándose a la palabra. Yo les dije en una ocasión a un grupo de hermanos que justificaron de esta manera, dentro de nosotros no hay nadie que llene los requisitos. Entonces yo les digo, entonces hay que buscar a una persona que llene los requisitos. Busquen a personas que llenen los requisitos y nómbrenlos como ancianos para que dirijan la iglesia. No hicieron nada. En los que no llenan los requisitos son los que toman decisiones. ¿Se imaginan ustedes una congregación así? Una congregación no tiene visión, no tiene objetivos, no tiene nada. Se reúnen porque hay que hacerlo. Es una congregación donde no hay respaldo de Dios, porque usted mientras no se sujete a la palabra, no hay respaldo. Entonces, si usted cree que no llene los requisitos, cuando lo inviten, venga hermano, queremos que forme parte del grupo de líderes. Entonces usted diga, lo siento mucho, pero yo no lleno los requisitos para formar parte de este grupo. Ay, hermano, hombre, no se preocupe usted, todos estamos en la misma condición. Estamos actuando de una manera que a Dios no le agrada. Entonces, pensemos por un momento. Si usted tiene un grupo de líderes, que así se le llama, la pregunta número 1, ¿llenan los requisitos? Vuelva a leer usted 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. ¿Llenan los requisitos? No esté invitando al grupo de dirigentes a personas que no llenen los requisitos. Y el problema más grande es que hasta invitamos a mujeres para que formen parte del liderazgo.
Y la palabra de Dios, ya lo explicamos en este mismo libro, dice, no permito que la mujer tenga autoridad. Y si usted lo invita al grupo de liderazgo, usted le está dando autoridad. Y entonces ya la mujer, como es pilas en sus decisiones, en su actuar, va a controlar al grupo de varones que son bien pasivos. Al final de cuentas, sin declarar, estamos estableciendo pastores. Es la realidad. Entonces ahora, si no hay personas dentro de la congregación que llenen los requisitos, entonces busquen a hombres que tengan esas características y que sean los encargados de dirigir la iglesia. Y usted que es miembro de esta congregación, anhele el obispado. Eso es lo que dice Timoteo. Cuando usted lee el versículo 1, dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Entonces, no lleno los requisitos, no me voy a involucrar como un dirigente, pero voy a trabajar en mi vida para que cada día logre tener los requisitos. Ahora, aquí no estamos hablando de salvación y que alguien pueda decir, oh hermano, entonces ya la salvación no es gratis porque yo tengo que poner de mi parte y hacer esto para mejorar mi vida. Estamos hablando de los requisitos que se necesitan para poder ser un dirigente. Entonces, ahora, usted analice lo que la palabra de Dios dice. Y está diciendo, si vamos a asignar una función a una persona como obispo, anciano o pastor, que llene los requisitos. Eso es hacer la voluntad de Dios. Ya eliminemos esos grupos de liderazgo. Vénganse, hermanos, usted forme parte del grupo de liderazgo. Eso no es bíblico. Lo bíblico es establezca ancianos y que sean ellos los que dirijan. Ahora, hay otros que también incluyen en el liderazgo a los diáconos, que es el tema que vamos a estudiar, primero Dios, el día de mañana. Los diáconos no tienen nada que ver con el liderazgo. Anciano es anciano, diácono es diácono, y cada quien tiene su función. ¿Qué hacen algunos? No nombran ancianos, nombran diáconos, y los diáconos son los que están dirigiendo la iglesia. Entonces ahora, si los diáconos llenan los ritos, entonces, ¿por qué no nombran ancianos? Somos bien contradictorios. Que Dios nos ayude en esto, porque la situación es crítica. Entonces, en esta mañana hemos visto dos cosas muy importantes. Uno, nunca poner de anciano a un recién convertido. Y número dos, el anciano tiene que tener una buena imagen delante de las personas. Esto es fundamental para que la iglesia haga la voluntad de Dios. Padre, en esta mañana rogamos por favor que nos hagas sabios. Tenemos tantos problemas, Dios, tantas decisiones equivocadas que hemos lamentablemente hecho. Y en esta mañana te pedimos perdón. Enséñanos, Dios, a sujetarnos a tu palabra y no estar creando grupos de liderazgo que no tienen nada que ver con lo que has dejado establecido. Ilumínanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga.